sistema tributario se basa básicamente en un establecimiento permanente. Y entonces usted va a decir, bueno, pero ¿cómo funciona eso? Bueno, funciona de la siguiente manera. Ustedes recuerdan los 183 días que habla la normativa o que establece la normativa para que usted pueda hacer su test de presencia sustancial. Esos 183 días no salen al azar, no son aleatorios. Eso está así establecido en los tratados para evitar doble tributación, y cuando hablamos de establecimiento permanente, hablamos de esos 183 días a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos países acogen el hecho de que si una persona no residente de su país, en un país, por ejemplo, en este caso los Estados Unidos, pasa en un año más de 183 días, este deberá empezar a reportar los ingresos a nivel mundial, en este caso de Estados Unidos. Esa normativa está así también en Venezuela, en Colombia, en muchos países es así. Y son países que tienen un régimen de renta mundial. Para algunos países existen tratados para evitar doble tributación. Existe un tratado con Venezuela, existe un tratado con México, creo que con Chile hay un tratado, y otros países, España tiene tratado, pero básicamente, si no existiera un tratado para evitar doble tributación, entonces tenemos que ver exactamente dónde va a tributar esa persona. Y el test de presencia sustancial es muy importante. En la clase de hoy no vamos a entrar en detalle de cómo hacemos el cálculo matemático del test, pero vamos a ver una cosa. Nosotros le servimos a quién? Le servimos a una comunidad latina, ¿cierto? Esa comunidad latina en su mayoría llegó a este país, o bien sea que cruzó la frontera, o bien sea llegó por avión. Y normalmente esas personas, cuando llegan acá, pasan más de los 6 meses. ¿Por qué? Porque pidió un asilo político, pidió un paro humanitario, pidió algún tipo de visado que hizo que permitiera estar dentro de los Estados Unidos. Entonces, en términos muy sencillos, si la persona pasó más de 183 días, entonces tenemos que hacer la evaluación del test de presencia sustancial a cada persona, a cada individuo de manera específica como tal, ¿no? Una vez que usted determina que esa persona califica o no califica como un residente fiscal, usted va a evaluar qué tipo de impuestos usted le va a aplicar o qué tipo de forma le va a aplicar en los impuestos a ese contribuyente. Entonces, partiendo de este punto, creo que estamos claros, ¿verdad? Es como un inicio de cómo funcionaría todo esto. Se me había olvidado hablarle un poquito de mí. Para los que no me conocen, mi nombre es Franco Renault, yo soy un agente matriculado ante la IRS, soy un enroll agent, soy un tax advisor, soy contador público de profesión con más de 20 años de experiencia, soy conferencista en materias de impuestos federales, y también soy escritor de un libro que lo tengo por allí, que es el libro 5 pasos para pagar impuestos en los Estados Unidos, que algunos de ustedes ya lo tienen, y el que no lo tiene está disponible en Amazon. Un libro muy sencillo donde le explico a las personas cómo funciona el sistema tributario en los Estados Unidos de una manera muy sencilla, sin tecnicismo, sin nada de eso. Está diseñado para personas que no saben nada de impuestos. Si usted no sabe nada de impuestos, lee este libro y va a entender cómo funciona. Entonces, básicamente, eso por allí. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo en lo que estaba conversando con ustedes. Entonces, si ustedes entonces ya determinaron que esa persona, bien sea, vamos a empezar con las personas que son residentes fiscales, ciudadanos americanos o ciudadanos o residentes por Green Card. Entonces, usted, la persona llegó a los Estados Unidos y usted determinó bajo el test de presencia sustancial que la persona cumple con los requisitos para ser un residente fiscal en los Estados Unidos, o cumple con los requisitos para ser en este caso, es un residente por Green Card o es un ciudadano americano. Entonces, allí es donde usted tiene que empezar a hacer las diferentes preguntas. Ok, ¿de dónde es usted? Usted le escucha cómo habla. ¿De dónde es usted? Ah, yo soy peruano. Ok, cuéntame, ¿qué hacías en Perú? ¿Quién de ustedes en su país de origen tenía una oficina de contabilidad? Díganme. Alguien que me escriba en el chat. ¿Quién de ustedes en su país de origen hacía contabilidad? A ver, alguien que escriba. Ninguno. Ninguno hacía contabilidad en su país de origen. A ver, a ver, a ver. A ver. Si me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, Ángel, yo hacía contabilidad en Eliana, Venezuela. Eliana hacía, Ángel hacía contabilidad.
Soy abogado en Venezuela. Carlos, una pregunta. ¿Tu bufete de abogados sigue aperturado en Venezuela? ¿Está abierto en Venezuela? O Eliana, donde hacías contabilidad en tu país, ¿sigue funcionando? ¿Sigue trabajando? No, No. yo fui de abogados, no, tengo mi empresa que sí sigue funcionando en Venezuela y en realidad en Venezuela soy más empresario y allá trabajé como jefe de servicio en registro mercantil, solo como Ok, por 6. pregunta, ¿qué tipo de entidad tienes en Venezuela? Tengo una compañía anónima, Tú eres la persona a la que le estoy haciendo la entrevista. Tú eres el residente fiscal del que estaba hablando en este momento. Ok. Tú tienes una empresa en Venezuela, ¿cuál me dijiste que era? una compañía anónima. Una compañía anónima. ¿A qué se dedica esa empresa? En Venezuela, en este momento, para cuando se creó, era una fábrica de pulpa de fruta. En este momento solamente se dedica a prestar apoyo humanitario a una fundación norteamericana y no hace más nada. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el espectro que está, ¿quién era el que estaba hablando? Incluso La parte de persona que estaba hablando, ¿quién era? ¿Quién es? Disculpe, la persona que está hablando, ¿quién es? mi nombre es Carlos. Para llamar por su nombre, Carlos. Ok. Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este plano? Cuando ya la persona, usted ya le hizo el test de presencia sustancial y esa persona, y usted sabe que es un residente fiscal o un residente americano o un ciudadano americano, usted empieza a hacerle preguntas como esta. En el caso de Venezuela, muchas de las preguntas tal vez no van a llegar a una respuesta a la que usted desea, porque bueno, en Venezuela la superinflación que existe allá es medio complicada. Pero, ¿qué pasa con esto? La pregunta es, Carlos, ¿tuviste en Venezuela o tienes en Venezuela alguna cuenta de banco en la cual hayas tenido más de $10,000? O Carlos, ¿tienes en Venezuela o firmas en una cuenta en la cual hayas recibido más de $10,000 en el año? Frank, Entonces, empiezas a hacerles preguntas, en este caso a Carlos. Carlos, ¿tienes una sociedad? ¿Por qué le pregunté si era una corporación? Porque si Carlos me dice que tiene una sociedad que es el equivalente a un partnership, aparte de la 5471 por alguna situación que tenga que hacer, tiene que hacer otro tipo de forma diferente. Que hasta ahorita, en todos los seminarios que nosotros hemos visto, yo creo que ustedes no han escuchado de la forma 8865. Entonces, si han escuchado de ella, me escriben, sí, sí, yo he escuchado, yo he escuchado, yo he escuchado, sé cuál es, o yo la he hecho. Pero la forma 8865 es ciudadano americano, residente o residente fiscal que tiene un partnership en el exterior. Entonces, Franco, incluso hay una confusión o a ver, una duda muy grande que tengo porque en Venezuela está esta empresa que solo está cumpliendo esta función. En Estados Unidos tengo una LLC con el mismo nombre y la Fundación Norteamericana me deposita en la empresa americana de la LLC y yo envío los fondos a Venezuela para que en Venezuela puedan comprar los víveres que distribuye esta fundación a los... yo, yo te voy a decir algo, tú tienes un riesgo fiscal allí en Venezuela importante Sí, porque tú puedes ser sancionado por el CENIAL en Venezuela porque tu entidad no es una entidad sin fines de lucro en Venezuela. Número uno, para tú en Venezuela hacer eso que tú estás haciendo, necesitas una calificación de exención por parte del CENIAL, la misma que necesitas aquí. Por el IRS, la necesitas allá por parte del CENIAL y esa exención allá es difícil conseguirla. Y tienes que ser claro. una entidad sin fines de lucro. Entonces, el caso tuyo es un poco complejo, pero para no seguir, o sea, para dejarte el comentario allí para seguir con la explicación. Entonces, tú tienes que revisar esa forma como estás actuando porque creo que la figura que estás utilizando no es la más correcta para lo que estás haciendo. Me parece que la labor que estás haciendo es bien noble, bien interesante, pero hay una forma diferente de hacerlo. Y Claro, Franco, pero es que la empresa de Venezuela es una empresa que le vende los servicios a la Fundación Norteamericana para que ellos tomen esos alimentos y los repartan en las escuelas de bajos recursos. pero entonces es un incontactable para la empresa venezolana. Claro, la empresa venezolana no es non-profit, es la empresa, la Fundación Norteamericana quien me compra el servicio y yo en Venezuela les vendo los víveres para que los puedan repartir en las escuelas. Bueno, ya ahí es un tema totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos este tipo de actividades, entonces Toca pasarle a la secadora. tenemos un ciudadano americano, ese ciudadano americano eh, tiene una corporación en el exterior,
Entonces nos estamos viendo obligados a hacer una serie de preguntas al cliente, si tiene cuenta de banco en el exterior, si tiene activos financieros en el exterior, si tiene, si firma alguna cuenta en el exterior. Ahora en los recientes seminarios que hemos asistido, un exfuncionario del IRS nos comentaba que, que él proponía, que él le decía a sus clientes que si tienes un wallet, una criptomoneda en el exterior, un wallet en el exterior, que los reportes en el FBAR, porque el IRS viene para allá, va a empezar a solicitar que reporten ese tipo de activos y en el FBAR, esas cuentas, esas wallets en el exterior que las reporten. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de preguntas, son cambios, son cosas que van cambiando, que van mutando y que tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar entendiendo que eso es así. Y más allá, si son formas netamente informativas que te van a permitir, obviamente, revelar, divulgar más información y va a quitarle un dolor de cabeza a tu cliente de no recibir una sanción, una multa, una penalidad que, como ustedes entienden o les comento, las penalidades inician desde $10,000, algunas, y otras son de $25,000, dependiendo del tipo de forma como tal, ¿no? Entonces, importante que hemos rescatado hasta ahora, que es súper importante que tengamos que nosotros hacer. Tenemos que hacer la debida diligencia, hacer las preguntas completas, correctas al contribuyente. ¿Para qué? Para poder determinar qué tipo de formas internacionales tiene que aplicar. Me pasó un caso, este es un caso que le voy a comentar. Hace una semana me contactó una persona para una auditoría. La van a auditar, tiene una auditoría de un Schedule E de una propiedad de renta. Una auditoría que pareciera ser bien sencilla, pero ya viene de parte de ustedes. Yo le estoy contando esto como más para que lo tengan como experiencia. Más bien de parte de ustedes empezar a hacer las preguntas. Y yo escucho a la persona y la persona es peruana, porque le escucho su acento es peruana. Y yo le pregunto a ella que qué tiempo tiene en los Estados Unidos. Y me dice, no, tengo 15 años. Ok, ¿tú eres ciudadana americana? Sí, soy ciudadana americana. Oh, perfecto. Cuéntame algo. ¿Tienes alguna cuenta en Perú, en el exterior? ¿Alguna propiedad, algún activo, alguna empresa? Ah, sí, yo tengo una empresa en Perú con mi hermana. Ok. ¿Qué tipo de corporación es? Bueno, me dijo que es una corporación. ¿Y qué otra cosa tienes en Perú? No, tengo una propiedad en Perú. ¿Y qué otra cosa? ¿Tienes cuenta en el exterior? Bueno, tenía una cuenta en el exterior el año antes pasado, que tenía un dinero allí, pero ya me lo transferí. ¿Y cuánto tenía? No, tenía como $15,000. Hiciste el reporte del FBAR y era en el año que le estaban auditando, en el 19. Y me dijo, no sé de qué me estás hablando. Ok, hiciste el reporte 5471 por la corporación que tienes en el exterior, tampoco sé de qué me estás hablando. Y entonces, cuando yo luego esas dos preguntas, me dice, ya voy, espérate. Mi mamá me regaló $150,000 en el 19. ¿Voy a tener problema con eso? Y yo le dije, vas a tener problemas. ¿Tu mamá es ciudadana americana? Me dijo, no, mi mamá es ciudadana peruana. Entonces, si no reportó el FBAR, no reportó la 5471, tampoco reportó la 3520. Y la multa es el 35% del regalo recibido. Entonces, ¿dónde está la situación acá? Que tenemos que hacerle preguntas. Ya no piense que esto no es que si el cliente sea pequeño, sea un cliente más grande, sea un cliente mediano. A todos los clientes, páselo por el filtro de hacerle preguntas. Porque puede que sea un no residente en ese momento que tenga alguna actividad acá o que sea un ciudadano americano residente fiscal que tenga ciertas actividades fuera o tenga ciertas entidades fuera o cuentas de banco o reciba algún tipo de regalo. Esto se ve más común de lo que nosotros pensamos, porque en nuestros países a veces y en mucho tiempo en Venezuela conseguir $150,000 era muy sencillo. Yo recuerdo una vez que yo compré un barco de $60,000, un barco de 28 pies. Entonces, ¿qué pasa? Esa transferencia de dinero de esas personas que a veces, personas que sus hijos están acá y le regalan el dinero, hijo, te voy a dar el dinero para el down payment de tu casita en Estados Unidos. Entonces, allí
entonces tienes un efecto. Esa persona que es residente fiscal de los Estados Unidos, que es ciudadano americano, tiene un efecto tributario. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Si pueden escribir por el chat, sería chévere para yo saber que vamos chévere. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que ya le hicimos la entrevista, que es el señor Carlos, le hicimos una entrevista a Carlos, entonces Carlos viene y me dice, no, yo tengo una corporación en Venezuela. Entonces yo me imagino que Carlos ya en este momento sabe que él tiene que reportar el formulario 5471, que es la lámina que tienen en la pantalla en este momento, ¿cierto? Dígame, ¿sí? Entonces, ¿quién reporta este formulario? ¿O qué reporta este formulario? Bueno, reporta tu participación en una entidad controlada en el exterior. En términos más sencillos, o sea, usted es dueño, y esto pasa, yo no le voy a hablar de aquella persona que es dueño de una corporación, de Coca-Cola, que tiene el 1.5%, porque vamos a estar claros, nuestros clientes son nuestra comunidad latina que tienen sus negocios en Venezuela, como Carlos, y se vino a este país por un mejor vivir, pero sigue funcionando en Venezuela. Y en la obligación, y Carlos es 100% dueño o 50% dueño porque está con la esposa o algo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Están obligados, Carlos es 50% dueño, están obligados ¿a qué? A presentar el formulario 5471, específicamente en el caso de Carlos. ¿Y qué es ese formulario? El formulario 5471, información de ciertos ciudadanos estadounidenses con respecto a ciertas corporaciones extranjeras. ¿Sí? Estos formularios se utilizan para cumplir con los requisitos de información de las secciones 6038 y 6046 del Internal Revenue Code, o sea, del Código de Rentas Internas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este sentido? Tienes que reportar estos formularios. Tienes que reportarlo. Tengamos un caso en particular, que es una pregunta que me hicieron el día de hoy y se la voy a comentar. Franco, yo soy residente fiscal, soy residente americano, pero mi residencia se vence cada, no sé, cada 10 años y se me vence, no sé, en el año próximo, en el 20, no, se vence en el 2023. Y yo me regreso para mi país de origen. En el año 2024 tengo que hacer la declaración de impuestos acá en los Estados Unidos y reportar estos formularios. Y usted se regresó para su país, a su país. Mire lo interesante de esta pregunta, porque la respuesta es la siguiente. Estás obligado a hacer la declaración de impuestos 1040 con todo su formulario. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque es hasta que usted no se dé de baja a nivel migratorio y entregue su residencia, no que se le venció, sino que le entregue, ya no voy a estar más en este país, usted sigue teniendo una obligación tributaria fiscal en los Estados Unidos. ¿Sí? Este formulario, Lionel, aplica para ciudadanos americanos, residentes y personas que son residentes fiscales en los Estados Unidos. No hace algún tipo de distinción en cuanto a que si es residente para efectos fiscales o residente por Green Card. Entonces están en la obligación de hacer el formulario 5471. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? O en este caso el IRS, que usted reporte todos esos activos que tiene en el exterior. Son formas de transparencia fiscal internacional con la finalidad de ¿qué? De saber qué está haciendo usted en el exterior, dónde están los capitales y por dónde se está moviendo esto. ¿Qué necesita este formulario? Necesitas tener información de la empresa en el exterior. Necesitas tener información de la dirección. ¿Quién lleva las actividades en el exterior? Necesitas tener una contabilidad. Necesitas un balance general, un estado de resultados, porque tú necesitas colocar esa información dentro de la forma 5471. ¿Vas a pagar impuestos por ello? No, pero tienes que revelarlo. Tienes que revelar toda esa información. La forma 5471 es la forma más larga que existen
de estos formularios de transparencia fiscal internacional. ¿Por qué? Porque cada formulario, o sea, estas formas son como, esta forma 5471 se descomponen como en 10 secciones totalmente diferentes. Y en la mayoría de los casos, cuando es el caso de Carlos, que es dueño de un 50%, un 60%, tiene que llenar casi todas las formas. Entonces, es súper importante que conozcamos, en este caso, cómo presentar este tipo de formulario y cómo hacerlo. ¿Ok? El otro tipo de formulario que tenemos que tener presente cuando eres ciudadano americano es este que le voy a mostrar a continuación. Para que cargue. El formulario 8805. No, perdón, este no es. Disculpe. Este formulario que le voy a mostrar acá. Formulario 8865. El formulario es un formulario fiscal requerido por el IRS para las personas de Estados Unidos que informan sobre su participación en sociedades extranjeras. No es que sea una corporación extranjera, una sociedad. ¿Qué quiere decir? Un ciudadano americano, residente fiscal, residente por Green Card, tiene un partnership en el exterior o tiene un partnership en el exterior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Está en la obligación de hacer este formulario 8865 que tiene un efecto fiscal importante en la declaración de impuestos porque ya deja de ser un formulario netamente informativo y es un formulario que te permite o que te va a llevar a pagar impuestos en los Estados Unidos. Entonces, este formulario es muy importante que lo conozcan. Ahorita voy a responder las preguntas que me están haciendo por acá para darle seguimiento a esto que tenemos acá. ¿Qué pasa si después que hicimos este análisis, entonces ya sabemos que en el caso de Carlos, por tomarlo como un ejemplo nada más, Carlos tiene cuenta en el exterior, tiene que presentar el FBAR. El FBAR lo tiene que presentar conjuntamente con la declaración de impuestos del contribuyente y tiene una extensión automática hasta octubre 15. Entonces tienes que presentar esto. El incumplimiento de esto es una multa de $10,000. ¿Qué pasa si no has hecho el FBAR durante mucho tiempo? Bueno, hay un procedimiento alternativo que lo puedes aplicar y solicitar como un perdón de las penalidades, pero tienes que primero hacer las declaraciones. ¿Qué otro formulario? En este formulario tenemos para las personas americanas el formulario 5471 que estamos hablando. El 8938 si tienes algún activo en el exterior. El formulario, en este caso, 3520 si recibiste un regalo de un no residente. Si tienes un fideicomiso en el exterior y recibes distribución de ese fideicomiso en el exterior, tienes que colocar el formulario 3520A. Hay una serie de formas que tienes que llenar y no estoy hablando de casos muy complejos. Es esa persona, nuestro cliente, no es el millonario, es nuestro cliente que se vino de su país, que tenía una posición económica un poco diferente en su país y se vino para acá a emprender su nuevo negocio, su trabajo o lo que sea. Imagínense a todas aquellas personas que seguramente usted tiene como cliente que tienen una visa L1. En la mayoría de los casos, esa persona de la visa L1 tiene una compañía en el exterior o firma en esa cuenta y esa empresa lo mandó como su mejor gerente acá a los Estados Unidos. Entonces, y ya se hicieron residentes fiscales y los negocios siguen paralelamente funcionando. O sea, y podemos pasar toda la noche hablando de cuánto caso se pueda presentar con este tipo de formulario que tenemos que tener presente. ¿Ok? Vamos a leer un poco las preguntas por acá. A ver qué dice. Una 1065 con socios de una LLC americana y una corporación extranjera. Esa corporación extranjera, ¿cómo reporta el K1 que le corresponde? Ok, déjame entender la pregunta. Una 1065 americana, me imagino, tiene una LLC como parte de la sociedad y una corporación extranjera. Entonces, esa corporación extranjera, ¿cómo reporta el K1 acá? Si es una corporación, si esa es una corporación extranjera y tiene una ganancia, una actividad dentro de los Estados Unidos,
tiene que reportar esos ingresos a través de una forma 1120F. 1120F, que es tienes que sacarle un Tax ID, un EIN a esa empresa extranjera. Eso pasa muchísimo cuando tú tienes una empresa extranjera que tiene una actividad. Pasa muchísimo cuando tienes un trust también, un trust en el extranjero, y ese trust tiene un ingreso en los Estados Unidos, tiene que presentar la forma 1120F. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tienes que tener mucho cuidado con este tipo de entidades. ¿Qué pasa? Si tú tienes una corporación extranjera y forma parte de un partnership, recuerda que existe un formulario también que es el 8804 y ese formulario te permite a ti como 1065 hacerle una retención, un withholding a esa entidad como tal y enviarle el pago, en este caso, al IRS. Si esa corporación extranjera dice que no quiere hacer ningún tipo de declaración de impuestos acá, pues el IRS se va a dar por servido. ¿Por qué? Porque el partnership, en este caso, Patricia, el partnership va a hacer la retención de esa forma a través de la forma 8804. Y si ustedes se dan cuenta, la forma 8804 dice cuando son corporaciones y cuando son individuos. Entonces, a través de la forma 8804 puedes hacer la compensación del pago de impuestos. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. Siendo residente fiscal en Estados Unidos, debo reportar mi propiedad inmobiliaria y la contabilidad de la empresa específicamente en Venezuela. Tienes que reportar el formulario 5471 y si tienes que reportar la contabilidad, los estados financieros de esa entidad que tienes en Venezuela, el profit and loss, el balance sheet, y tienes que reportar eso en tu forma. Ok, vamos a ver, seguimos por acá. Ok, cambiamos el tema y ya no estamos hablando directamente del ciudadano americano, sino que estamos hablando de quién, de esa persona no residente, que son la mayoría de los casos que ustedes me comentaron cuando estamos empezando la conversación, que tienen una persona de cualquier parte del mundo y esa persona de cualquier parte del mundo tiene una propiedad o compró una propiedad en los Estados Unidos. Lo compró a título personal y lo compró a... Hablemos del extranjero que tiene empresas en los Estados Unidos. Ok, este es el caso que vamos a hablar. Entonces, un extranjero de cualquier parte del mundo que tiene una propiedad dentro de los Estados Unidos, bien sea una propiedad que la compró a título personal, pudo haber sido que lo compró a título de una corporación o a título de una LLC, bien sea un single member o una multimiembro. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona eso acá? Si compró una entidad en los Estados Unidos, ¿cuál es el uso que le tiene esa entidad? Bueno, tiene un uso de inversión. Es una propiedad de inversión y la tiene rentada. Entonces, lo primero que tenemos que saber que si la tiene rentada, tiene un ingreso conectado con los Estados Unidos. ¿Ok? Y al tener un ingreso conectado con los Estados Unidos, pues requiere establecer ciertas reglas. ¿Para qué? Para que pague los impuestos en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Caso número 1. Soy un extranjero no residente y compré mi casa a título personal y esa casa la tengo rentada. ¿Qué pasa? Si esa casa la tengo rentada, yo en todos los casos debería hacer una forma 1040, en este caso debería ser una forma 1040 NR, ¿ok? Y presentar la declaración de impuestos por el ingreso conectado que tiene esa propiedad dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo que tiene ese extranjero no residente al tener la propiedad a su nombre dentro de los Estados Unidos? Que tal vez este tema se lo voy a comentar, pero no tiene nada que ver con taxes, pero se lo voy a comentar. ¿Qué pasa? Si esa persona le llega a pasar algo y llega a fallecer, los impuestos van a alcanzar casi el 40%. Entonces, no se ve protegido. Si usted tiene un no residente que tiene una propiedad a título personal en los Estados Unidos, tiene que buscar el advice de un abogado que trate de hacerle una estructura a nivel de planificación patrimonial para que al final, si a esa persona le pasa algo, el gobierno no se quede con la mayor cantidad de dinero en los Estados Unidos. Ángel pregunta para acá, ¿qué es mejor, una LLC o una COR para efectos fiscales para ese no residente, para cualquier tipo de actividad comercial en USA? Si será socio
de un residente fiscal? Ángel, la respuesta es depende. Depende el tipo de actividad que vayas a realizar. Por ejemplo, si estamos hablando de ese no residente, si esa persona se va a encargar de comprar y vender propiedades, hacerlo a título personal no es una buena opción. ¿Por qué? Porque en el intercambio, la compra y la venta, no va a perder dinero, sino que va a haber un dinero que se va a quedar represado, dependiendo, bajo ciertas condiciones, en la retención del FIRTA que hace la casa de títulos y que le envíe el IRS, y puede perder dinero. En muchos casos las personas eligen o optan por hacer una LLC de 2 miembros o más, o simplemente se van por una corporación. En el caso si la persona hace una LLC, en este caso una persona no residente de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, compró una propiedad de inversión en los Estados Unidos. Primero, lo compró a través de una LLC de un solo miembro. Rentó la propiedad. Ese ingreso está conectado con los Estados Unidos, tiene que hacer una forma 1040 NR. ¿Ok? ¿Quién es el dueño de la LLC? El dueño de la LLC, el dueño de la LLC no es un individuo, sino que es una corporación extranjera. Entonces, ahí tendría que hacer una 1120F. Y eso es otro capítulo totalmente diferente. La propiedad del no residente extranjero la compró, en este caso la compró una LLC que tributa como un partnership y la tiene rentada. Que dice aquí, lamentablemente no me tengo que salir del Zoom, te agradezco tu tiempo, en los próximos días me comunico contigo, ya que tengo una propuesta que hacerte, enciende mi programa de internalización. Ok, perfecto. Entonces, saludos a Carlos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si usted tiene una LLC, usted es un ciudadano extranjero y compró esa propiedad a través de una LLC en los Estados Unidos, entonces ese ingreso está conectado con los Estados Unidos. Usted tiene que pagar impuestos por ello. Usted determinará cuáles fueron sus ingresos por renta, costos y gastos, los costos no, ingresos de renta, reparaciones, mantenimiento, y tributará por la ganancia neta que corresponda. Entonces, en este caso, tendrías que aplicar unos formularios que ya vamos a hablar de ellos, que es el formulario 8804 y el 8805. Pero yo compré estas propiedades, pero no las compré a través de una LLC, sino a través de una corporación. En este caso, igual, tienes un ingreso conectado y pagarás impuestos, los impuestos por las ganancias que tenga esa corporación. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de este tipo de entidades? Bueno, si usted va a comprar y vender, potencialmente la corporación sería una buena opción. Más allá que vas a tener una doble tributación, pero si tú te vas a encargar de comprar, vender y ir invirtiendo, reinvirtiendo el dinero, la corporación pudiese ser una buena elección. ¿Por qué? Porque no te van a hacer la retención de impuestos del FIRTA. Comprarla a título personal no sería una buena elección. Comprarla a título de una LLC de un solo miembro pudiese ser una elección, pero en muchos casos te van a hacer una retención del FIRTA si quieres vender esa entidad, y el dinero lo vas a tener represado por una cantidad de tiempo allí. Entonces, es importante saber cuándo es un no residente. Primero, ¿para qué quieres la entidad en los Estados Unidos? ¿Para qué la quieres? ¿Para comprar una propiedad? ¿Para establecer un negocio? ¿El negocio dónde se va a ejecutar? ¿Se va a ejecutar dentro de los Estados Unidos? ¿Se va a ejecutar fuera de los Estados Unidos? Por ejemplo, una persona no residente que hace servicios tecnológicos, diseña planos, que vive en Perú, crea una LLC de un solo miembro en Estados Unidos. ¿Para qué? Para cobrar los planos que hace a nivel mundial. ¿Puedo utilizarla? Sí. ¿Sería una buena opción hacer una LLC de un solo miembro? Sería la mejor opción. Una LLC de un solo miembro. ¿Por qué? Porque ese ingreso en ningún momento está conectado con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el servicio se prestó fuera de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante a la hora de establecer qué tipo de entidad voy a ejecutar a un no residente, cuál es el servicio que va a prestar, cuál es la actividad que va a realizar, a qué se va a desempeñar, y en función de esto poder tomar la decisión de qué tipo de entidad usted va a estructurar para ese tipo de contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que si eres una LLC de un solo miembro
y tienes un ingreso conectado con los Estados Unidos o un ingreso que no esté conectado con los Estados Unidos, si tienes un ingreso conectado con los Estados Unidos, tienes que hacer una forma 1040 NR. ¿Sí? Si el dueño es un individuo. Si no tienes un ingreso conectado con los Estados Unidos, tal vez no tienes que hacer la forma 1040 NR, pero sí vas a tener que hacer el formulario 5472. Si la LLC es de 2 miembros o más, entonces vamos a ver cuáles son los casos que se están presentando. Si usted tiene una entidad, es una LLC y es de 2 miembros o más, usted está en la obligación de presentar el formulario 8804 y el formulario 8805. ¿Qué pasa con estos formularios si usted no los hace? Le va a llegar una carta al departamento internacional donde le va a decir que faltan unos formularios de transparencia fiscal internacional que usted tiene que incluir. Tenga mucho cuidado cuando hace este tipo de formulario 8804 8805. ¿Por qué? Porque estos formularios van a ir directamente relacionados con la cantidad o con la participación que tenga cada individuo dentro de la entidad. Y en función de eso, bien, si es un individuo o una corporación, tributará de una manera diferente. ¿Cómo va a pasar? Esa entidad, ese partnership, esa LLC de 2 miembros o más, tiene que hacer una retención de impuestos y hacer un cheque que tiene que enviar el IRS antes de marzo 15. ¿Con qué? Con la retención de impuestos que le hizo a quién, en este caso, a los miembros de esta entidad, bien sea el 37%, el 21%, dependiendo qué tipo de entidad o qué tipo de miembro sea. Entonces, esto es súper importante que tienen que conocerlo. ¿Qué pasa si el negocio que se está estructurando es un negocio que es de compra y venta de propiedad? Si usted lo hace a través de una LLC de 2 miembros o más, ¿qué va a pasar? Usted de la ganancia neta tiene que retenerle, y si es un individuo, el 37%, y someter una declaración de impuesto al IRS. Entonces te estás quedando sin capital. Entonces ya no solamente se trata de taxes, se trata también de taxes y de entender cuál es el negocio del contribuyente. ¿Para qué? Para determinar cuál sería la mejor opción para tributar. Cecilia, te escucho. Levantaste la manito, ¿no? Creo que Cecilia levantó la manito, pero no la tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta sobre esto? Preguntas sobre el tema. Ninguno tiene pregunta. Ok, entonces vamos a... Hola Franco, ahora sí, Ahora sí, Cecilia. Sí, no me dejabas. No, yo no, el micrófono. Ahí decía que el host tenía que darme acceso. Maribel, no te dejaba. Entonces, cuéntame. Bueno, mi pregunta es de esta forma 8804. ¿Se la llena junto en el software o se debe adjuntar, enviar por correo adicional? Porque yo tengo corporaciones de socios extranjeros, pero yo no estoy segura de haber llenado la 8804 en el software. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? La forma 8804 y 8805 la tiene que llenar las LLC cuyos miembros sean, perdón, cuyos miembros sean unos no residentes. Pudiese ser si son corporaciones o si son individuos. Entonces, tiene que llenarla. ¿Qué pasa? La forma 8804 y 8805 se envía por correo postal con el cheque de la retención. Se envía a la 8804, que es una forma donde aparece el cálculo del impuesto total, aparece el nombre de la corporación, aparece la forma 8804, el cálculo del impuesto, usted hace el cheque, se firma, la firma el preparador, la firma el dueño de la empresa y se envía con el cheque al IRS. Una vez que se envía con el cheque al IRS, la forma 8804 se adjunta a la forma 8, se le adjuntan las 2 formas o las 3, las 4 o las 5 formas 88, perdón,
Me estoy ahogando y Maribel no me da ni agua. Entonces, se le adjuntan la forma 8805 necesaria. ¿Cómo funciona esto? Te comento, Cecilia. Ok, tienes la forma, llena los taxes de una ganancia de $10,000, se le saca el 37% a la ganancia. Gracias, Maribel. Se le saca la ganancia al 37% en este caso. Si son no residentes individuos, y se llena la forma 8804. Adicional, cuando lo vas a enviar al IRS, colocas la forma 8804, colocas el cheque y le anexas tantas formas 8805 existan dependiendo del número de miembros. Si hay 2 miembros, adjuntas 2 formas 8805. ¿Ok? Suponga que es 50 y 50, la forma 8804 y 2 formas 8805. ¿Qué va a decir la forma 8805? Va a decir Cecilia Román, dirección, toda la información de Cecilia, el EIN, en este caso estoy echándole a perder una grabación a Maribel aquí. En todo caso, el Tax ID, el TIN o el Social Security, si que tiene Social Security esa persona, entonces va a decir ese numerito allí. ¿Para qué? Para que usted pueda, en este caso, cuando haga sus impuestos, poder reclamar una devolución en el caso de que aplique sobre este dinero. ¿Ok? Ok, vamos a seguir contestando acá las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Puede repetirlo del 37%? Ok, ¿qué pasa? La forma 8805, la forma 8804 tienen dos. Para los individuos tienes que retener 37%, el monto máximo. Para las corporaciones, el 21%. O sea que la 804 y 805 es para los partnerships y la 5471 y 72 es para las corporaciones. Ok, Patricia, 8804 y 805 sí, es para los partnerships. La 5471 es para los ciudadanos americanos que tienen corporaciones en el exterior. Y la 5472 es para los no residentes de los Estados Unidos que tienen bien sea una LLC de un solo miembro en los Estados Unidos y que realice una actividad conectada o no conectada con los Estados Unidos, el ingreso, o que tengan una corporación en los Estados Unidos. ¿Ok? En el caso de que sea una pérdida, igual debe enviar. Lo que pasa es que si la vas a enviar con una pérdida, la deberías enviar en 0, porque no te acepta un número negativo. La puedes enviar en 0 si no tienes ningún problema. Sí, yo la enviaría en 0, no hay ningún problema con eso. ¿Ok? A broma. Si es el LLC de 2 miembros, 50% cada uno, y se reportó en la 1065 en 0 porque no ha abierto la cuenta aún, yo envío la forma, la envío en 0. Yo siempre envío la forma en 0. Si no tiene actividad, yo la envío a 0. Porque, ¿qué pasa? Me pasó una oportunidad que no la envié y me mandaron que hacía falta esa forma. Entonces, no me quita nada, yo preparo la forma y la envío. Igual no voy a tener problema con eso. Franco, llegué tarde, pero ya me acoplo al estudio. Mauricio, ¿cómo estás? Va a quedar grabada. Gracias, Maribel. Va a quedar grabada, Mauricio. Ok, Cecilia. O sea, la C Corp de socios extranjeros 5472. Y adicional, la 8804, 8805 para los socios. No. La C Corp, ok, voy a explicárselo con tranquilidad para que lo entiendan. Si usted tiene una LLC de un solo miembro, usted es una persona extranjera y tiene una LLC de un solo miembro, usted tiene que hacer, si el ingreso está conectado con los Estados Unidos, tiene que hacer la 1040NR y hacer la proforma de la 5472. Si eres ese mismo socio extranjero y tienes una corporación en los Estados Unidos donde tienes mayor al 25%, tienes que hacer la forma 5472 conjuntamente con los taxes de la 1120. Si eres una LLC de 2 miembros o más, que es un partnership, y tienes socios extranjeros,
A cada socio extranjero tienes que hacer el formulario 8804 y su complemento, que es el 8805. ¿Ok? No es que el socio de la corporación le vas a hacer una 8804, 8805. ¿Ok? Y mezclaste dos cosas aquí, Cecilia, la distribución con la corporación. La corporación, recuerden que no hay distribución, sino reparto de dividendos. Y la 1065, el partnership, sí hay distribución. ¿Qué pasa? Incluso si no hay distribución, recuerden que el partnership, si da ganancia, usted tiene que pagar impuestos, distribuya o no distribuya. Ingresos, costos, gastos, ganancia. Usted se ganó 50,000, usted va a pagar impuestos por 50,000. Así no se lo haya distribuido. ¿Ok? Y eso funciona así porque es un pass-through entity. El partnership se hace de una forma netamente informativa. Lo que pasa es que ese partnership, cuando tiene socios extranjeros, tiene que aplicar la forma 8804 y la 8805. ¿Para qué? Para hacerle el withholding. Yo le hago, si están en cero, yo se las hago. Yo se las hago porque yo prefiero que enviárselas y ya. ¿Ok? Franco, que hay que tener en cuenta en el envío de la 804 con el pago tiene que ser antes de marzo 15. Después de esa fecha, ¿aplica penalidades? Sí. Tienes que enviar el pago antes de marzo 15. Es obligatorio porque, ¿qué pasa? Si no, te van a empezar a cobrar penalidades sobre esa cantidad si llegó tarde el pago. Es muy importante eso. Ok, gracias. Ok. Alfonso, pregunta y avanzamos, ¿ok? Alfonso, tu pregunta. Mauricio Gómez dice, los dividendos son sobre el resultado financiero del balance de la compañía, en este caso, Mauricio, de la corporación. Sí, tenemos que saber diferenciar lo que son partnership, que son pass-through entity, entidades de paso, a lo que son las corporaciones. ¿Ok? Ahora sí, Ya te van a dar. Ok, ya. Alfonso. Ya me voy a quedar sin el teclado, ya dándole. Ajá, dígame. Mira, si tengo un socio extranjero, son de Argentina, tienen una LLC aquí en los Estados Unidos. Ellos deben hacer entonces la 5472, pero no deben que ser la 1165 o tienen que ser una 1120. ¿Qué tipo de entidad tiene? Ok, primero, ¿quiénes son cuántos miembros tiene la entidad? Son dos. Dos miembros. ¿Los dos miembros son extranjeros? Sí. Ok. ¿Es una LLC o una corp? Una LLC. Una LLC de miembros extranjeros. Cuando solicitaste el EIN, ¿qué decía? Que iba a tributar como un partnership. Como una partnership. Ok. ¿Qué actividad tienen en los Estados Unidos? Aquí realmente ellos alquilan sus casas de vacaciones en Argentina, pero reciben todos los pagos aquí en los Estados Unidos. El tema allí, aunque el ingreso no está conectado con los Estados Unidos, yo hubiese manejado ese tipo de sociedad con una LLC de un solo miembro. Porque el ingreso no estaba conectado. Ya ellos habían creado la empresa, yo solamente estoy recibiendo ahora la información. Ya, ahí lo que va a pasar es lo siguiente, o sea, la pregunta es, el ingreso es una pregunta excelente, ¿por qué? Porque el income, la fuente del ingreso está en Argentina. Correcto. ¿Ok? Entonces, tú vas y tienes un partnership, que es la dueña acá. Entonces, ella está, la dueña de la empresa, de la casa en Argentina, ¿quién es? Ellos mismos, las personas. Ok, o sea que no tiene nada que ver con la LLC. No, pero reciben el dinero con la LLC. Tristemente, en este caso particular, si hubiese ido por la forma LLC, un solo miembro, fácilmente no hubiese pagado impuestos en Estados Unidos. Muchas personas pudiesen decir, ¿sabes qué? El ingreso no está conectado con los Estados Unidos porque realmente no está conectado y yo no voy a pagar impuestos por eso. Ok, pero ¿cómo harías? O sea, ¿cómo justificarías ese dinero? La pregunta es, ¿qué hacen ellos con el dinero? Nada, ellos después con ese dinero que hacen aquí, lo que hacen es, pues, lo llevan a Argentina y reinvierten porque son compradores de casa, pero solo en Argentina. Solo en Argentina, o sea, no tiene ningún tipo de actividad aquí. No. A mí lo que no me gusta de eso, en el caso muy particular, es que el tema de que si está conectado o no está conectado con el partnership, con el partnership es muy dudoso. Entonces, tendrían que pagar impuestos en los Estados Unidos. En el caso muy particular, la propiedad renta es muy puntual, pero cuando existe ese caso de un compra-venta, que es donde es más difícil poder determinar
Si tiene un INCO conectado, si tiene alguna dirección, si tiene algo aquí, es más complicado. La cuenta de banco, ¿a nombre de quién está? De partnership, pero ¿quién le abrió la cuenta de banco a ellos? Ellos mismos. Ellos mismos, sí. No tienen una persona encargada, un trabajador, nada de eso. No, ellos tienen su IT number, ellos están aquí, vinieron fue a abrir la cuenta y todo eso. Realísticamente ese ingreso no está conectado con los Estados Unidos. No está nada conectado con los Estados Unidos. No deberían pagar impuestos en los Estados Unidos por eso. O sea, porque lo único que entra es la renta que cobran allá. Correcto. Más bien, yo te diría una cosa, o sea, o yo la convierto en que tribute como una single member LLC, Ok. o en un caso, o le haría un documento donde esta empresa le va a servir para cobrar el dinero, o sea, porque realmente no hay un ingreso conectado, no hay manera, Correcto. no hay manera. Correcto. Que Pero existe un igual hay que ingreso hacer de conectado alguna con eso. forma 5472 por eso. Es un No, caso. lo que pasa es que la 5472 no aplica en este tipo de entidades, en la 1065. Aplica Ok, en las corporaciones y en la single member LLC. ya. Y ¿Ok? si ellos convierten eso en una single member, sí, ahí sí tendrían que hacer una 5472. La Y, 5470, sí tendrías que hacer la 5472 y no va a pagar impuestos en los Estados Unidos tampoco. Y simplemente se sacan el dinero como lo están sacando actualmente. ya, ok, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que les comentaba, el formulario 8804, ese formulario tú tienes que prepararlo, tienes que mandar el cheque, enviar el cheque antes de marzo 15 y tienes que adjuntarle la forma 8805 según cuántos partnerships tú tengas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para poder cumplir con esa obligación. Si esa persona luego quiere hacer los impuestos y recuperar, si es que hay lugar para recuperar alguna devolución del dinero, entonces vas a tener que hacer, en este caso particular, vas a tener que solicitarle un ITIN para poder, entonces en este caso, ellos poder recuperar parte del dinero con el comprobante de la 8805. ¿Ok? Entonces, pregunta, o sea, tenemos ahorita para la finalización de los taxes personales y de las corporaciones hasta octubre 15. ¿Ya ustedes hicieron algún inventario de cuántas formas tienen que hacer? Tienen hasta la semana que viene para terminar con los 8804, 8805. Si es que le hiciste una extensión. By the way, por cierto, la forma 8804, la extensión de los impuestos de la extensión de, en este caso, de la forma 1065 del partnership, no cubre la forma 8804. Tienes que enviar de manera separada la solicitud de extensión de la forma 8804. Pendiente con eso. Si usted mandó solamente la 1065 y mandó la extensión, no, yo tengo extensión, eso no cubre la 8804. Mira, son muchas las personas. De hecho, esta mañana creo que hay un muchacho que estaba en Ohio, creo, que me estaba haciendo una pregunta, que él hizo un curso con nosotros y que él necesita empezar a trabajar en esta parte de los impuestos. Y como él, tengo varias personas que le doy asesoría. Bueno, de hecho, hubo un tiempo que estuve ayudando a Ninet, que está por acá, en asesoría uno por uno, o sea, personalizadas. ¿Para qué? Para poder ayudar a las personas a entender cómo funciona esto. Y sobre todo para, si está por allí todavía, para que puedan entender cómo funcionan este tipo de entidades y sobre todo cómo hacer de la mejor forma esta declaración de impuestos. ¿Cuándo vence la 8804? Bueno, la 8804 vence en marzo 15 y puedes hacer una extensión de 6 meses igual como la otra forma, pero tienes que hacer la extensión de forma separada. No es la misma extensión del partnership. Entonces, ¿qué pasa? En las mentorías que doy uno a uno, siempre surge esta pregunta. La mayoría de las mentorías son personas que están ahorita empezando, que necesitan entender cómo funciona esto y cómo tener una mano amiga que te llame cuando necesitas levantar la mano, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Tenemos que profundizar y tenemos que estudiar esto. Porque hay cosas, lo que son las 5471, 5472, 8804, 805, son muy comunes, son lo más común que se puede presentar. Y
tristemente no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Mira, recientemente me llegó una carta de un cliente que ya no está trabajando conmigo, bueno, por situaciones X, y ¿se llama? Ah, ok. Le llegó la carta que decía que en los taxes del 2023, mira, tu partnership necesita un additional filing requirement. O sea, ¿qué pasó? Aquí pasó algo. Y entonces le hablan acá de la 8804 y la 8805 y de los taxes del 2023. Me llegó una copia porque tenía una autorización 8821 y me llegó eso. Y ese fue con una oficina de CPA a que le hicieran los taxes. Y no le hicieron la forma 8804, 8805. Fui una vez a una entrevista con un grupo de empresas que me las iban, bueno, me las dieron para hacerle los taxes el próximo año. Y esta forma, muchas empresas no la hacen o la desconocen. Entonces tienes que estar muy pendiente con eso. Ok. Somos una LLC de un socio americano y un socio americano y otro chileno. Queremos recibir los ingresos por la LLC, por los servicios de bookkeeping y taxes de Chile. La fuente del trabajo será en Chile. Puedes recibir ingresos por la LLC. Bueno, yo te diría una cosa. Allí se te complicó un poco, Mauricio. ¿Por qué? En este caso, porque tienes un ciudadano americano ahí involucrado, entonces hay que mirar cuánto es, o sea, allí, qué papel juega su ciudadano americano, ¿sí? Y él va a tener un ingreso que va a provenir de eso. ¿Qué actividad tiene su ciudadano americano en esa actividad? Porque él puede que consiga los clientes aquí y los envíen a Chile. O sea, hay que mirar cómo se maneja ese caso. Tú me preguntas a mí si es una empresa que hace bookkeeping y taxes de empresas cuáles, de empresas americanas o empresas de Chile. Entonces hay que evaluar bien exactamente de que, a quién le estás prestando el servicio, dónde se lo estás prestando para saber exactamente o sea, qué tipo de entidad sería la más recomendable, ¿no? Y en este caso tienes una situación, o sea, si tienes un ciudadano americano, ¿qué hace en la empresa? Él es trabajador, si tiene un trabajador americano, ya ese ingreso está conectado, tiene que pagar el impuesto acá. ¿Ok? Ninet, vamos a ver, Ninet me escribió por aquí. Hola Franco, espero que estés muy bien. Bueno, por supuesto, quiero recomendar a todo el mundo a Franco porque él y yo estuvimos trabajando un tiempo y bueno, 100% Gracias, recomendado. Ninet. Pregunta, tengo una empresa que tiene actividad compartida entre Argentina y Estados Unidos. O sea, que tiene un ingreso que es efectivamente conectado y otra parte que no es efectivamente conectada. Ahora, cuando le voy a hacer la 1065, si yo le pongo todo el balance completo de la empresa, por supuesto le da a pagar dinero que no corresponde. Entonces quería verificar contigo si entonces nada más hago la discretización en el balance de lo que es ECI. No pongo nada de lo que no es ECI. Ok, ¿qué pasa en este tema particular? ¿Qué tipo de actividad hace ella fuera? Sí, porque ¿qué pasa? Puede que sea una actividad que está haciendo fuera de los Estados Unidos, pero que la operación se lleva desde aquí, porque tiene empleados acá, porque tiene un ingreso conectado en los Estados Unidos. Entonces, recuerda No, adicional ellos, a esto, a esa persona, a esa empresa tienes que hacer el K2 y el K3. sí, por supuesto. Adicional En este caso, a Dime. todas formas, sí. En este caso, la empresa se dedica a una parte de servicios y una parte de real estate. Por eso te digo que la parte de real estate sí está 100% conectada. Y adicionalmente ellos brindan servicios de asesorías y eso, pero desde Argentina. Entonces, esa es la parte que no es ECI porque ellos Yo te voy a decir brindan. algo. Ajá. Ese tema muy puntual, ¿no? Esa Ujú. asesoría para argentinos, ¿para qué? Para comprar cosas aquí. No, sí, son de argentinos, todos son no residentes, pero No, ya no, ellos pero tienen ya, esa asesoría la hacen para que personas que van a comprar cosas aquí. Okay. O sea, porque lo pregunto por no, lo ya la siguiente. empresa Mira, está funcionando, ya la empresa está funcionando, todavía yo no veo sí. auditorías de este tipo de casos. No he visto auditorías con este tipo de casos. Pero allí pudiesen decir que todo el ingreso está conectado porque o sea,
parte del servicio puede ser esa asesoría, es esa asesoría que das en el exterior para comprar cosas aquí. Entonces, es complicado, o sea, hay que analizar el caso, hay que Yo tengo analizar una el caso, hay que analizar el caso muy puntual. Sí, Ah, yo había, dime. Se fue. Ok. Dime, ¿aló? Ninet. Sí, ajá. Yo ¿Tú escuché, habías? ¿me escuchan? Escucho, Sí, sí. ok. Yo escuché en una de las conferencias que he asistido con otras, o sea, en otras partes, que Ujú, no me acuerdo ujú, ya ni dónde, que ujú. si, por ejemplo, el ingreso es en mayoría, vamos a asumir el 90% fuera de Estados Unidos, se considera que todo eso como que es de allá. Ahora, si está como en la raya de 50-50, ahí Lo que está. pasa es que eso no lo dice en ningún lado, ¿sí? Sí, Ese es el detalle, o sea, el es una detalle, interpretación que alguien dijo una vez. exactamente, el detalle del tipo de ingreso está conectado o no, es que ninguna de estas formas ha sido auditada todavía. Y hay casos muy puntuales donde uno se da cuenta que no está conectado, pero cuando están mezcladas es muy complicado a veces definirlo así y a veces es preferible que las personas hagan su declaración de impuestos en los Estados Unidos como un ingreso totalmente americano y pues obviamente ya tributar de una manera diferente. Mira, nosotros si se recibe una carta que el parche necesita incluir la 8804, ¿qué requerimiento adicional se envía en cero? Si tienes que enviarla, dependiendo cómo haya sido el resultado, tienes que enviarla. Y si dio ganancia, entonces ahí vas a tener una penalidad. Mira, nosotros, ¿qué hicimos con esto? Nosotros quisimos traerle todo esto porque, ¿qué pasa? Son demasiados los casos. Y los casos donde en la teoría hemos escuchado muchas cosas, Ninet nos acaba de decir, no, que en un curso escuché esto, en otro curso escuché otra cosa. Y te lo puedo decir, en cada lugar vas a encontrar una cosa diferente. Vas al Tax Forum y escuchar una cosa diferente. Pero la mayoría te da pura información teórica. Entonces, quisimos diseñar para ustedes un curso totalmente práctico, con casos de la vida real relacionadas con este tema, en este caso, de la forma 8804, 8805, 5471, 5472. Esto se volvió loco esta computadora. Yo tenía una lámina aquí que les quería presentar y ella se quedó. Párate. Entonces, vamos a mirar aquí que de repente salieron 270 presentaciones aquí que yo no sé ni dónde están. Se quedó. Voy a parar un momentico esto aquí. Denme un segundito, por favor. Y voy a ver qué está pasando con la presentación. Denme un segundito. Me dispensan. ¿Por qué se quedó pegado el cursor? Vamos a ver. La voy a cerrar y la voy a abrir de nuevo. Denme un segundito. No sé. La máquina está pensando. Entonces, ¿qué pasa? Mientras termina esto termina de abrir acá. Entonces, ¿qué pasa? Quisimos prepararles a ustedes una información. Ay, cónchale. Quisimos prepararles una información. ¿Para qué? Para nosotros el próximo 22, 23 y 24 dar un curso totalmente práctico relacionado con esta forma. Práctico, pero no práctico de que yo voy a venir a hablarle de teorías a ustedes, de la teoría de lo que sea. Es un curso totalmente práctico de las formas internacionales. ¿Qué quiero incluir en ese curso práctico? Quiero incluir un curso práctico de la forma 8804, un curso práctico de la forma 8805. Ajá. Esto se echó a perder aquí. Esta computadora hoy me está dando los dolores de cabeza que no me dio en todo el día. Vamos a ver. Aquí tengo a Bielma. Aquí ya, aquí ya. Ok. Un curso práctico de la forma 8804. Forma 8805 con ejercicio de la vida real. De casos como el que me estás planteando, Ninet, casos como el que me estás planteando cuando compraste una casa. Vamos a hablar qué pasa en el caso cuando llegue esa posibilidad, pero el dueño es un no residente y le hacen la retención del withholding. ¿Qué va a pasar?
¿Cómo reclamo eso en la declaración de impuestos? ¿Cómo hago la forma 1040-NR? ¿Cómo reclamo ese dinero de vuelta? ¿Cómo hago en el caso de no residentes, cómo hago la forma 1120? ¿Cómo hago la forma 5472? ¿Cómo hago el Single Member LLC? ¿Cómo hago la forma 5472? Y vamos a hablar un poco vamos a hacer ejercicios sobre el FBAR, vamos a hacer ejercicios sobre la forma 8938, de modo de que usted se lleve una visión general de cómo hacer estos impuestos o estas formas internacionales, porque cada vez que hagan las preguntas a sus clientes, las van a necesitar. Entonces, yo creo que la joya de la corona es que vamos a hacer la forma 5471. Tengo varios ejercicios que lo vamos a hacer completos. Las 10 formas completas. Y las vamos a hacer en un software. Yo sé que muchos de ustedes manejan software diferente, pero yo lo voy a hacer en Drake Software. Es el software que yo manejo y voy a dictar el curso en Drake Software. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener la posibilidad de aprender a hacerla línea por línea. Línea por línea. Ok, vamos a ver qué dice Eliana y Leonel. Los escucho. A ver. Okay, Franco, dos preguntitas rápido. La de la 165 en 0, que no se mandó a la 8804, como no hubo actividad, si la mando ahora, no hay penalidad, ¿verdad? Si no la mandaste, si no te llegó la carta. Y llegó la carta. Te llegó la carta, ¿verdad? Sí, lo más seguro es que ahí va a estar difícil porque, o sea, la enviaste tarde. Te van a poner una penalidad por enviarla tarde. Aunque estuvo en 0. Te van a enviar la penalidad por enviarla tarde. Ok, la otra pregunta es, ya lo explicaste, pero bueno, que tengo una duda. Una LLC de un miembro está en Venezuela, la actividad se hace totalmente en Venezuela, aquí nada más tiene la cuenta bancaria, no tiene actividad aquí, ni compra, ni sucursal, ni empleado, nada por el estilo. El año pasado, por lo que tú dices, que hay tantos cursos y conferencias y seminarios, uno escucha a los expertos. Yo hice la 1120 pro forma y la 5472, nada más con lo que ella abrió la empresa y los gastos de incorporación. Y este año ella no la hizo porque se le fue el tiempo. No hubo, lo va a hacer ahora. No sé qué formato llenar, si la 1040 NR con la 5472 o la 1120 pro forma. Sí, en 0 como se hizo el año pasado. Entonces, ¿qué tú recomiendas allí? Bueno, tiene que enviar la 5472, aunque sea en 0. Si no tiene transacciones reportables. Ajá, pero tuvo ingresos, pues entonces si tuvo ingresos, son en Venezuela, no reporto los ingresos. No, lo que pasa es que si los ingresos no están conectados con los Estados Unidos y no tienen ninguna base de conexión, tienes que mandar, no hace la LLC de un solo miembro, no hace ningunos taxes, no hace taxes, sino que envía la forma 1120. La 1120 pro forma en 0. Exactamente. Vamos con la última pregunta acá con Cecilia y vamos a responder la última pregunta con Cecilia y dejarles por acá la invitación para este evento que vamos a tener el próximo 22, 23 y 24, donde vamos a, mira esto, mira cómo se ve, 22, 23 y 24, donde vamos a hablar en relación a este tipo de formas internacionales. Dime, Ceci. Franco, una pregunta. Mi cliente me preguntaba hoy, él tiene una partnership, pero está en Bolivia y él vive acá. Pero lo curioso es que él es de imprenta. Él imprime acá las poleras, serigrafías, pero su compañía está en el extranjero. O sea, ¿cómo resulta en este caso? Él debería registrarla acá, ¿verdad? ¿Cómo me dices? Él hace... Que él tiene una compañía que está en el extranjero. Ajá. De imprenta, pero él también trabaja acá con el nombre de la imprenta de allá, pero yo le digo que debería registrarle una acá porque, no, o sea, ¿Y ¿cómo dónde sería hace el caso? todo? ¿Dónde lo hace? ¿Aquí? Aquí, ajá. Y lo envía para allá. Él está haciendo una actividad económica acá. Lo envía para allá y también lo vende acá. No, él está haciendo una actividad global. Él tiene que pagar impuestos por ahí. O sea, tendría que abrir otra acá, ¿verdad? Si no, lo que pasa es que realmente está haciendo una actividad.
O sea, habría que analizar el caso muy puntual separado, pero está haciendo una actividad en los dos países. Porque si él está ofreciendo, digamos, 1000 poleras a una empresa, la empresa le está pidiendo la W9, ¿qué W9 le va a llenar de la información de la empresa en Bolivia? Sí, tienes un punto allí. Hay que analizar el caso muy puntual, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si él vende allá y vende aquí, está vendiendo, es como que una persona que vende aquí vende a nivel internacional. O sea, no excluye, tú estás vendiendo desde aquí, ¿entiendes? Le está vendiendo a alguien en Bolivia, pero vende desde aquí. Mire, el próximo, dime. Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer? La fecha de 23, 24 y 25. Este es un curso totalmente práctico de 3 días. 3 días donde vamos a hablar todo sobre formas internacionales y vamos a hacer práctica. Vamos a hacer ejercicios prácticos, ejercicios de la vida real. Les tengo un ejercicio de la vida real de una persona no residente que tiene 2 corporaciones en el exterior y en la cual una de ellas tiene una participación de un 30% y en el otro tiene una participación del 90%. O sea que vamos a tener que llenar toda la forma 5471. Vamos a hacer ejercicio con la 5472 para ver qué debemos reportar, qué no debemos reportar. Y hay muchas preguntas que ustedes no todavía seguramente tienen, pero y las vamos a aclarar ese día relacionado con la forma 5472. ¿Qué reporto y qué no reporto? Ese curso se va a hacer totalmente online, como hemos venido practicando los cursos. Va a ser vía Zoom, va a ser lunes, martes y miércoles de 5 a 8 y tiene un costo de $697 el curso. ¿Qué pasa con este curso? Usted hace una forma internacional y usted saca el valor del curso, del precio del curso. Una sola queda. Y ya termina de dejar eso atrás. De verdad que usted no sabe todo los dolores de cabeza que me dio a mí cuando inicié a hacer todo esto, pero ya después que uno las aprende, ya tienes como una forma, ya tienes una forma de poder ayudar a tus clientes a poder llenar todo este tipo de formas que son de ámbito internacional. Muchas de esas son informativas y que al final es requisitos que tienes que hacer. El curso es 23, 24 y 25, no 35, tienes toda la razón. 23 y 24 y 25 del mes de septiembre, o sea, la semana próxima. Vamos a estar completando este curso y ¿cuándo se puede cobrar por una planilla de esta? Bueno, uno no puede cobrar la planilla sola, salvo que sea Leonel que manda a una empresa que le haga las planillas, pero normalmente si vas a hacer una planilla de una forma 1040 que tiene una 5471, no debería bajar de $1,500, $1,800 una planilla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si vas a hacer una 5472 pro forma, a unos taxes le puedes cobrar $950, $850 como mínimo. ¿Sí? Si vas a hacer una declaración de impuestos, que es un partnership, le vas a cobrar 850, 950 y le puedes cobrar adicional por la forma 8804 y 8805. Porque esa forma no solamente es enviar la forma, hay unos requisitos adicionales que vamos a ver el día de la clase y hay que hacer unos pagos estimados también de la forma 8804, que lo vamos a estar viendo el día de la clase. Entonces, realmente son muchos los beneficios. Yo creo que ya es importante que aprendamos a hacer este tipo de forma. Recuerden que ustedes que siempre tenemos, cada vez que vamos a hacer este tipo de análisis de los contribuyentes, tenemos que preguntarle al cliente, o sea, la mayor cantidad de información. Y en esa mayor cantidad de información ustedes van a investigar y van a ver exactamente hasta dónde se van a meter ustedes en la forma, en este caso 5471, 5472, si es por forma, si la vas a hacer con una 1120, para poder determinar exactamente cuánto le va a cobrar a usted a una persona. Entonces, este próximo 23, 24 y 25 vamos a estar haciendo ese curso totalmente online y práctico, y las personas que tengan Drake, bueno, van a salir beneficiados porque lo voy a hacer en el sistema Drake. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí ustedes? Vamos a ver, Franco, ¿cuándo llega la guía que compramos? Vamos a estar enviando la guía por email
Maribel se va a encargar de enviar la guía a todos ustedes, en una guía que preparamos especialmente para esta clase de impuestos internacionales. La 1120 Proforma solo es una página, pues sí, solo es una página que se debe, solamente es la página principal de la 1120 más la 5472, ¿sí? Que tienes que colocarla. Entonces, ya saben que vamos a estar haciendo este curso. Las personas que aún están en extensión tienen la posibilidad de ya terminarse sus clientes ya de 5472, hacer la 5472 el mes próximo, así que lo vamos a estar esperando. Vamos a tener este grupo de taxes internacionales, vamos a tener un grupo de WhatsApp que vamos a incluirlos allí. Porque, ¿qué pasa? Yo manejo un grupo de los cursos anteriores de non-profit, pero ahí hablamos de pura non-profit. Entonces vamos a tener un grupo de WhatsApp donde vamos a estar hablando de solamente impuestos internacionales y las personas que estemos en la clase que vamos a ver el próximo 23, 24 y 25 van a tener la posibilidad de compartir conmigo directamente, hacerme las preguntas y podamos compartir en ese grupo de WhatsApp para que podamos, pero va a ser ese grupo de WhatsApp va a ser las personas que estén en el curso de taxes internacionales. Se va a ver un grupo de WhatsApp del curso. ¿Para qué? Pues en la medida que estemos trabajando y salgan preguntas como la que tenía Cecilia, como la que tiene Elena o algunos que tengan ustedes, podamos ayudarles, porque al final lo que queremos es ayudarnos entre todos. Las preguntas que puedan surgir, que tengan a María, que tenga cualquiera de ustedes, y podamos ir ayudando. Y sobre todo aquellas personas que están empezando, tenemos a personas como Ángel, que está empezando, y otras personas más que están empezando, que necesitan que podamos ayudarles. ¿Para qué? Para poder que inicien en este tipo de formas internacionales. Realísticamente hablando, cuando vamos a alguna actividad, algún curso, la teoría muy bonita, pero a la hora que tengas que hacer la forma, la teoría te vas a quedar en el mismo papel que viste en las láminas, en las presentaciones. ¿Por qué? Porque no te enseñan cómo terminar de hacer la bendita forma 5471, la 5472. Las personas que van a comprar el curso tienen la posibilidad también hay una forma que es un Afterpay que se llama, creo que se llama Klarna, que pueden comprar el curso y lo pagan por partes. Klarna le da la posibilidad de pagar ese curso por partes y pueden hacerlo. Así que ya tienen esas opciones. De verdad quisiera poder contar con ustedes para poder aventurarnos en este mundo de las formas internacionales. Y le digo, esto se trata de estudio, preparación y estudiando y de práctica. Pasa muchísimo que las personas a veces envían la forma 5472 y no la envían completa. No es que desconocieron alguna cosa, no la envían completa. Y al no enviarla completa le mandan la multa de $25,000. Me llegó por ahí una carta de una persona que tenía una multa de $25,000 por una situación particular que hizo los taxes tarde y logramos quitarle ese tipo de penalidad, le logramos quitar la penalidad. Unas personas me estaban preguntando por acá sobre dónde te podemos contratar para la asesoría. Bueno, podemos hacer una reunión, si es una asesoría que va a ser constante, podemos hacer un 1 a 1 que tengo ese tipo de asesoría, pero las personas que compren este curso, yo les incluyo una asesoría, o sea, una asesoría de 1 hora relacionado con este tema en particular, ¿no? Las personas que participan en el curso, yo les regalo 1 hora de asesoría relacionada con el tema de impuestos internacionales, de modo que podamos compartir, podamos ver algún tipo de situación particular que tenga y pueda resolver alguno de los casos que tiene pendiente. Recuerda que este curso es la próxima semana, 23, 24 y 25, lunes, martes y miércoles, que vamos a realizarlo. Así que si tienen alguna pregunta, vamos a estar dando por cerrada la clase el día de hoy para esperarlos el próximo lunes, martes y miércoles en esta clase que va a ser de mucho provecho. Espero que va a ser de mucho provecho para todos ustedes y así por fin ya vamos a dejar atrás esto es de los taxes internacionales. Franco, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, Dígame. solo rapidito y en general.
Particularmente una persona que ya sea residente aquí en los Estados Unidos, pero tenga propiedades, como te lo comenté al principio, en Venezuela, específicamente inmuebles, como la casa, porque tengo una empresa, este es mi caso, pues yo tengo una empresa allá, pero realmente no se está facturando. Sin embargo, muevo mis cuentas personales, ¿ok? Y tengo mi casa, pues, porque aunque está vacía, con los animalitos y todo lo demás, no se está haciendo nada con ella. Eso en el próximo declaración de taxes, La digamos, del casa año como que... tal, la casa como tal no tienes que reportarla, salvo que esté dentro de una corporación y tengas que reportar la No, corporación. es personal. Pero la corporación extranjera tienes que reportar. Asiste sin funcionamiento. ¿No? Está haciendo actividades, está recibiendo dinero y está... No. La empresa como tal, digamos, no tiene ningún tipo de actividad, no factura, no genera ningún tipo de facturación. Está cerrada. Sí, o sea, no cerrada, pero no factura nada. O sea, realmente no. Y ante el SENIAC, ¿qué hace? ¿No hace una declaración de impuestos al año? Sí, se hace Tienes una que hacerla, declaración. tienes que reportarlo. Ah, ok. Tienes que reportarlo. Lo que sí hay es movimiento en las cuentas personales, pues, porque obviamente yo soy una persona que recibo de una jubilación nada, pero bueno, tengo Bueno, cuenta, pues. si no pasa de $10,000, entonces no vas a tener ningún problema con eso. ¿Ok? Entonces, bueno, cuídense mucho, que pasen una feliz noche. De verdad que fue todo un gusto haber conversado con ustedes la noche de hoy. Este tema da mucho de qué hablar. Este tema hay que llevarlo con paciencia, hay que aprenderlo y la mejor forma es haciéndolo. Haciendo los ejercicios prácticos, haciendo los ejercicios prácticos, haciendo los ejercicios prácticos y ya de ahí en adelante, pues ya, ya usted se va a sentir más tranquilo de hacer la forma. ¿Quieren que le diga una cosa? Hoy yo empecé a hacer una empresa que es una partnership que tiene 42 miembros extranjeros, 42 miembros y de cuyo hay como unos 12, 13 que son extranjeros. Y estoy desde esta mañana haciéndola, tienen que hacer una 5471 porque también es dueña de una corporación extranjera. Entonces, es bien interesante el tema y hay que irlo llevando. Después que haces la primera, como que ya todo te viene más sencillo. Y la única forma de aprenderlo a hacer es con la práctica, porque cuando te pones a leer, en este caso, las instrucciones de la forma son medio complicadas y entonces a veces es como medio, entenderlo es medio complicado, pero cuando haces el ejercicio práctico, ahí ya lo ves y lo puedes terminar. Así que tengan una feliz noche, que la pasen muy bien, pendiente con este tema, sí. Tienes partnership que vencen la próxima semana, pendiente si tienes socios extranjeros, porque tenías que haber enviado el formulario 8804. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Así que tengan feliz noche. Recuerden, vamos a estar siguiendo en contacto con ustedes. Vamos para lo del curso la semana que viene y los que puedan estar, vamos a estar ahí con ustedes. ¿Ok? Cuídense mucho, que pasen una feliz noche. Que la pasen bien.